Ahora. Bien, pues la grabación, digamos, se ha iniciado, pues abierto con aquello de la lista de protección de datos. La clase pues, va a durar aproximadamente una hora. Y en primer lugar, pues os voy a compartir que yo entiendo que ya la estáis observando, lo que sería la presentación de hoy, que va a ser rapidita, como antes os comentaba, que trata un poco, el objetivo que tiene es de aclarar cómo seleccionar los captadores solares térmicos más adecuados, pues en función de diferentes conceptos, en función de la localidad, de los niveles de temperatura a los que queremos llegar, de la climatología, por supuesto, de la localidad geográfica. Venga, pues voy pasando a la siguiente pantalla. En general, aunque en la clase anterior hablamos de energía solar térmica en la división que existe según las temperaturas de trabajo, temperatura baja, por debajo de 100 grados, que es lo típico en la mayoría de los proyectos, en esas instalaciones que se dedican a preparación de agua caliente sanitaria, calefacción a baja temperatura, incluso refrigeración con máquinas de absorción, o climatización de piscina, que realmente las temperaturas que necesitamos no alcanzan más de 30 a 35 grados. Tenemos en este caso, en estas aplicaciones a baja temperatura, tres tipos de captadores. Ya os lo presenté la semana pasada. El de placa plana, el típico, el que vais a ver principalmente en las instalaciones. El de tubo de vacío, bueno, poco a poco se está utilizando cada vez más. Y para casos especiales, que son la climatización de piscina, pues existe un captador que no lleva cristal, no lleva aislante. Bueno, pues para esta aplicación, que es como antes os comentaba, más o menos sobre los 30 grados, depende de la temperatura de confort que queramos alcanzar en una piscina, pero en general suele ser 28 grados. Hay piscinas que están un poquito a más temperatura, 30, 31, pues depende del uso que se le dé. Incluso para competición, los nadadores no piden más de 25 o 26 grados. Ellos mismos generan calor pues, con el ejercicio físico que hacen. Vamos a ver lo que se llaman las curvas de rendimiento, entendiendo por rendimiento esa relación entre pues, la energía solar que le llega a la placa y la transformación que hace en calor. Pues eso depende de diferentes parámetros. Vamos a ver ahí unos pequeños ejemplos de cálculo. La comparativa entre los diferentes captadores, pues según la climatología que tengamos. Hay aquí una comparación, por ejemplo, entre el clima de Burgos y el clima de Málaga. Y también, pues, en el caso de las piscinas también lo veremos. Bueno, esto más o menos se adelantó la semana pasada y aquí tenemos los componentes de un captador solar de placa plana normalito, normalito. Esto hay muchísimos fabricantes, tanto en España como fuera de España, que lo realizan con diferentes características, más o menos adaptados a las climatologías de cada país. Y bueno, el de placa plana no es más que una cubierta, que es un vidrio, es un cristal, que es el que luego nos debe de facilitar o favorecer el efecto invernadero y que a la vez pues aísla o protege el resto de componentes que hay dentro de la placa, pues, del agua, del aire, del polvo, de la suciedad, de todo lo que son los agentes digamos, climáticos. Por debajo de esta cubierta, de este cristal, existe lo que es la placa absorbedora, el absorbedor. Justamente en la foto que tenéis abajo a la derecha, ahí se ve, digamos, el interior de una placa solar. Y luego lo que es la figura, pues esquemáticamente los diferentes componentes que la forman. El absorbedor es sencillamente esa chapa que se ve ahí, que es de cobre, porque conviene que sea de cobre, porque es un material que tiene una conductividad térmica muy buena, y soldada a esa chapa, que es el propio absorbedor en sí, existe una tubería
tuberías tanto verticales como horizontales por las que circula el fluido caloportador, que puede ser agua, pero en general es un agua que tiene diferentes aditivos. Estamos hablando, por ejemplo, de anticongelantes, para prevenir la congelación de ese agua en zonas donde tenemos heladas en invierno, lógicamente. Y eso también permite, al haber una separación entre el agua que calentamos en un depósito y este líquido, que es el que circula por los paneles, pues nos permite meter otro tipo de sustancias, tipo anticorrosivas, antioxidantes, que puede ser interesante hacerlo. Este absorbedor, en general, existe de dos tipos o con dos formas. De parrilla, que es el que tenéis en la fotografía abajo a la derecha, y de serpentín. Este es de parrilla, en este caso lo que se aprecia en la imagen son dos tuberías verticales, que están a izquierda y derecha del absorbedor, y luego pues una serie de tuberías horizontales. Por todas ellas va a circular ese fluido de trabajo. En mucha literatura pues leeréis el fluido caloportador. No, no es agua, pero podría ser agua. Precisamente ahí en Málaga, en la zona de la Costa del Sol, al tener una climatología muy benigna, no tener, a ver, porque parece que tengo aquí alguna entrada, un momentito, voy a darle paso. Vale, a ver. Perdona, Cristina. No, Adrián, le doy paso a Adrián. Sí, buenas tardes, Adriana. Hola, buenas tardes. Nada, nada, ya hemos empezado hace unos minutos porque tampoco no sabía un poco cuándo empezabais a entrar, pero bueno, ya era un poquito tarde y no quería demorar un poco más la presentación. Vale, pues Adriana, deberías de ya estar viendo la presentación de hoy y estamos repasando lo que son los componentes de los captadores solares planos. Entiendo que tú también lo ves bien, ¿verdad? Sí, lo veo bien. Y me escucha. Tengo un problemita con la cámara, por eso no me podéis ver ahora. No sé qué pasa. Entonces, claro, no vamos Vale. a posponer la sesión por ese motivo. Entonces, estamos repasando lo que son los componentes de la placa plana. Hemos hablado de la cubierta, del cristal, del absorbedor, esta chapa que recoge la radiación solar y luego esa energía solar pues la convierte en calor y ese calor lo transmite pues a un líquido, ese líquido que llamamos fluido caloportador, que va por el interior de la tubería. Este absorbedor se pinta de negro o bien se le hace con determinados procesos físico-químicos, vamos a decir, pues se le hace un tratamiento selectivo, de manera que el rendimiento pues, de esta placa, de este absorbedor, pues digamos sea mayor. Ese tratamiento es un poquito más caro, pero en general pues merece la pena. Pero también existen captadores solares planos más económicos, en los que simplemente el absorbedor se ha pintado, pues eso, con una pintura negra. Claro, el color negro es el que nos sirve para absorber al máximo la radiación que le llegue. Lo único que esa pintura luego tiene un cierto problema en cuanto también a emitir calor hacia el exterior. Claro, ahí tenemos calor y no nos interesa perderlo. Lo que nos interesa es que ese calor se le transmita al líquido de trabajo, que es precisamente el que nos permite llevar el calor luego a un depósito o a una piscina. Y por eso tenemos dentro del captador solar plano, tenemos un cierto aislamiento que debe ser resistente a altas temperaturas, a la humedad, en caso de que entrara un poquito de agua, y bueno, pues ya todo el conjunto se cierra pues, con una caja, a lo que se le llama aquí carcasa, y que le da pues eso, rigidez, cierra todo el conjunto y protege y aloja a los diferentes elementos anteriores ya citados. Existe entre lo que es la carcasa, es decir, la caja del panel, y la cubierta, que es de vidrio, existe una junta que debe de ser elástica, es un material plástico, pues porque debe de absorber las diferentes dilataciones que hay en ese cristal. Ese cristal puede tener temperaturas muy altas, vamos a decir, dentro del captador solar plano, y al exterior pues puede hacer muchísimo frío. Entonces ahí hay unas dilataciones por un lado del cristal, también unas contracciones por el otro,
y esta junta es muy importante para impedir que se infiltre agua al interior de la placa solar. Es un material plástico, pero es un plástico especial que es capaz de aguantar pues, lo que sería la radiación solar y, por supuesto, las temperaturas, tanto bajas como altas. Bueno, no sé si Nicolás, entiendo que Nicolás ya directamente, si me estás escuchando, ya puedes entrar a la reunión. Te pido disculpas porque la cámara hoy no sé por qué, no acaba de funcionar. ¿Vale? Entonces prefería un poco iniciar la sesión, aunque fuera sin la cámara. Ningún problema, José. De hecho, tienes una foto y sale muy bien. Así Bueno, nada, eso es nada, suficiente. esto lo de menos. Venga, pues pasamos, Perfecto. hagamos yo, antes ya lo hablaba con Adriana y también con la otra chica, con Cristina, ¿vale? Entonces, bueno, la clase de hoy vamos primero a presentar pues una serie de diapositivas que tratan de aclarar la selección de los paneles solares, dependiendo un poco de las aplicaciones y de la climatología, y luego ya pasaremos pues a ver un poquito por encima esa hoja de cálculo que tenemos disponible en la plataforma, pues para realizar todos estos cálculos con diferentes metodologías. Y lo que es la aplicación del IDAE se llama Check 4 para comprobar si efectivamente estamos cumpliendo en diferentes casos que luego veremos, pues esta normativa que es obligatoria en España desde el año 2006-2007. Que en cualquier proyecto debe de haber su certificado que realmente lo estamos cumpliendo. Bien, pues seguimos con la siguiente. Bueno, aquí es un esquema simplemente en el que se muestra gráficamente lo que sería pues, las pérdidas que podemos tener de calor dentro de un panel solar y cómo llega la radiación solar, entra al captador solar plano, que es esta figura, ya en el interior ya se ha producido ese efecto invernadero, esa energía solar se ha convertido en calor y ese calor lo vamos a hacer pasar al líquido, al fluido caloportador, que por estos tubos que están íntimamente unidos, están soldados a la placa absorbedora, pues son los que nos van a permitir llevar ese calor a algún sitio donde sea útil. En el propio cristal, en la propia cubierta, ya se origina una reflexión. Interesa que esos vidrios no sean lisos por completo, porque entonces la reflexión es mayor y eso no nos interesa. Tiene que ser más bien algo que tenga cierta textura para que más bien quedarse la reflexión sea una refracción y los rayos solares entren, se introducen, digamos, dentro del panel solar. No nos interesa para nada que sean cristales como muy espejos, muy reflexivos. Bueno, ya ahí en la propia cubierta ya se produce una absorción, de esa radiación solar porque este cristal se va a calentar y empezamos a tener algunas pérdidas. Precisamente es el cristal el que nos produce este efecto invernadero, que significa ni más ni menos que el vidrio es, vamos a decir, transparente a todo lo que es la radiación solar que nos llega del sol, pero de alguna manera evita que la propia radiación que se produce dentro de la absorbedora, al estar con una temperatura mayor que el exterior que la rodea, pues también se va a producir esa radiación. Pero no es la radiación solar que nos llega del sol. Es una radiación que se produce en el interior por esa diferencia de temperatura. Este calor, estas temperaturas que tenemos dentro de la placa, como son mayores a las del exterior, van a producir una serie de pérdidas, tanto laterales como por la parte posterior de la placa. Ahí se dan otro tipo de pérdidas, no solo por radiación, también por conducción y por convección. Y quieras que no, hay unos movimientos de aire que también están aumentando lo que serían las pérdidas de calor del captador en sí. Este tema del rendimiento se representa de una forma gráfica, como esta figura que tenemos en la parte de abajo, y mediante una cierta ecuación. Existe una ecuación simple, vamos a decir, que es la que tenemos aquí representada, y existe otra un poquito más completa, que luego lo veremos con la aplicación Check 4. Digamos que el rendimiento
depende de dos parámetros. De dos parámetros vamos a decir que sobre todo dependen de la fabricación de la placa. Por un lado, este es el coeficiente de pérdida, depende de la fabricación de lo que es la placa, que es la absorbedora de la radiación solar, y existe otro parámetro que se llama rendimiento óptico y que le podemos llamar también coeficiente de ganancia. Y luego el coeficiente de pérdida, a su vez, depende de la media de temperatura que se produce en el captador solar, pueden ser 45, pueden ser 50, 60, depende del momento en el que lo estudiemos y, lógicamente, pues tiene que ver todas estas pérdidas con la temperatura ambiente que tenemos alrededor del panel solar y también con el grado de irradiancia. La irradiancia, bueno, ya sabéis, se mide en vatios por metro cuadrado y esto va variando a lo largo del día. Depende si hay nubosidad o no lo hay, si la atmósfera está totalmente limpia y depende también de la latitud, del mes, esa es lo que sería el parámetro de irradiancia. Pues el rendimiento depende de todos estos factores, de la propia construcción de la placa, depende de las temperaturas que en ese momento se están dando en la instalación. Tenéis que pensar que al principio, por ejemplo, una mañana en la que ya el depósito de agua caliente sanitaria ya se consumió todo ese agua, ha entrado agua fría a ese depósito, el agua está fría y todavía los niveles de irradiancia no son altos, las temperaturas ambientes son bajas, entonces empezamos trabajando a temperaturas muy bajas, en torno a las temperaturas del agua de red, del agua fría de la red, vamos a decir entre 15, 10, 20 grados, depende de la localidad y del mes. Y esa temperatura poco a poco, conforme hay ese intercambio de calor entre las placas solares y el depósito o la piscina, poco a poco, a lo largo del día, va subiendo. Es decir, que esta temperatura media no es siempre la misma y a su vez las temperaturas ambientes varían a lo largo del día y también varía lo que sería la irradiancia. Lo que no varía son estos dos factores, porque estos dependen de la fabricación del panel solar. Si lo vemos de una forma gráfica, pues este rendimiento se puede representar con esta recta. Si aquí tuviéramos en cuenta otros valores, otros coeficientes que luego veremos, esta recta ya se empieza a parecer una curva. Pero bueno, para explicar un poco este fenómeno, está muy bien verlo como una recta. Esta recta alcanza un punto máximo, que es el que donde tengo ahora mismo el cursor, y eso es a lo que se le llama el rendimiento óptico. Eso depende de la calidad del cristal en cuanto a su fabricación. Y luego la pendiente de esta recta depende de lo que sería el coeficiente de pérdidas. En este eje de coordenadas tenemos en el eje vertical, en el eje de la X, tenemos representado el rendimiento. El rendimiento máximo es un 100%, o en tanto por uno sería un 1. Y luego en el eje X, en el eje de abscisas, ahí estamos representando lo que es la temperatura media del panel, aquí viene como col, de colector, que es otra manera de designar a la placa, menos la temperatura ambiente, y todo esto dividido por el nivel de irradiancia. Entonces, bueno, dependiendo de las condiciones, nos moveremos en algún punto de este eje X, subimos hacia arriba, tendremos que utilizar la recta o curva que representa el rendimiento de ese panel concreto que utilizamos esta instalación, y una vez que alcanzamos la línea recta, la línea está inclinada, nos venimos en horizontal hacia la izquierda y eso determina el rendimiento. Es curioso comentaros que los rendimientos de los paneles solares térmicos son muy altos si los comparamos con las placas fotovoltaicas. Hoy en día, incluso las más modernas que podemos encontrar en el mercado, no superamos el 25% de rendimiento. Entonces, eso significa que el panel solar fotovoltaico, pues, por ejemplo, de 100 unidades de energía que le llega, solo es capaz de convertir en electricidad un 25% como máximo en un panel solar térmico, siendo un dispositivo, entre comillas, tecnológicamente
más sencillo, los rendimientos pueden ser incluso mayores del 80%. Y eso está muy bien, eso está muy bien. Significa que solo tenemos un 20% de pérdida hacia el exterior. En una placa fotovoltaica, ese 75% se convierte también en calor. Las placas solares fotovoltaicas producen calor, las células, el módulo en sí, se calienta. Y de alguna manera ese calor no se puede aprovechar. Bueno, existen inventos, placas que combinan los dos efectos, el fotovoltaico y el térmico. Bueno, pues esto de una forma gráfica se puede más o menos entender. Aquí tenemos los tres gastadores solares que se utilizan en estas aplicaciones a baja temperatura, por debajo de 100 grados, los que ya presenté en la sesión de la semana pasada. El de placa plana, el de tubo de vacío y el gastador de piscina. Bueno, ya se ven las imágenes. El de placa plana es el que acabo de presentar y el de tubo de vacío, como su misma palabra nos dice, son tubos, son varios tubos, pueden ser 20, 30, depende del fabricante, y dentro de ese tubo se ha realizado el vacío. El vacío es muy importante para evitar todas las pérdidas por convección. Entonces se ha practicado el vacío dentro de estos tubos. Dentro del tubo, evidentemente, hay un absorbedor que es el que nos va a recoger la radiación solar, que será la que luego nos sirva para transmitir pues ese calor al agua, al fluido caloportador, que tendremos aquí unas conexiones en esta cajita que se ve arriba. El tubo de vacío no tiene aislante en la parte, digamos, donde se recibe la radiación solar. Ya el tubo de vacío en sí, vamos a decir que es un buen aislante, pero en este colector, en esta cajita, donde están esas tuberías o esos colectores de entrada y de salida, ahí sí que hay un aislante. Ahí debemos de prever todas las pérdidas de calor que se pueda producir y, por tanto, pues evitarlas al máximo posible. Y los captadores de piscina, ¿no? Pues como es una aplicación que requiere temperaturas de trabajo muy bajitas, en torno a 30 grados, no lo necesita, no necesita ni aislamiento ni necesita el cristal. Son captadores hechos con materiales plásticos que deben de aguantar muy bien todo lo que es la radiación solar. Son en general captadores muy grandes porque necesitan más superficie que con una placa plana o con captadores de tubos de vacío, pero para esta aplicación a baja temperatura, pues digamos, son suficientes. Otra cosa es el tema del precio, el tema de la durabilidad, ahí también pues hay diferentes calidades. Aquí se representa en una misma gráfica pues una comparativa de lo que pueden ser las curvas de rendimiento, son prácticamente rectas, de los paneles que acabamos de ver. Es curioso porque esta línea verde representa los captadores de plástico que se utilizan en las climatizaciones de piscina. Claro, ahí el tema es que las pérdidas no son muy grandes, porque trabajamos dentro de esa placa solar de piscina, trabajamos a temperaturas muy bajas. Pero al final no solo depende de la temperatura exterior, depende de la temperatura media de la placa, de los niveles de irradiancia. Entonces, podemos trabajar en cualquiera de estos puntos que forma la recta, pero en ciertas condiciones, cuando estamos trabajando a muy poca temperatura en relación la de la placa con la de la temperatura ambiente y con niveles de irradiancia muy altos, pues entonces esto puede ser interesante saberlos utilizar. Esta curva de color azul pues representa paneles solares planos, captadores solares planos, pero con tratamientos selectivos, que en general pues van a tener mayor calidad a lo que son simplemente con una pintura negra sobre el absorbedor. Pero incluso los de pintura negra, pues bueno, nos pueden dar rendimiento bastante aceptable. También hay que decirlo, los que tienen el absorbedor con pintura negra son más económicos.
Entonces, al final hay que echar cuenta porque puede ser que un panel que sea muy caro luego no sea tan rentable como uno más económico. Y esto la decisión depende, como antes os decía, de la aplicación, depende de la localidad, depende del clima. Por daros algunos valores, un panel de pintura negra puede tener rendimientos ópticos de 0,71, 0,72, lo cual es muy alto. Un panel selectivo, el rendimiento óptico, que depende del cristal, puede ser incluso más alto, pero todo esto depende del fabricante. En el tubo de vacío, pues bueno, los rendimientos ópticos son parecidos, estamos hablando alrededor del 80% o 0,8 en tanto por uno, pero fijaros la diferencia. Un coeficiente de pérdida en el caso de los de pintura negra, pues en torno a 4, 5 y pico, en los de los selectivos los coeficientes de pérdida son menores, por lo cual esto determina que las pérdidas hacia el exterior pues van a ser menores y por tanto, de alguna manera, este panel es mejor y, vamos a decir, en la mayoría de los casos resulta más rentable. El tubo de vacío, las pérdidas son muy bajitas, claro, precisamente por haber practicado el vacío dentro de esos tubos, pero aún así se producen pérdidas por radiación, estamos hablando de coeficientes de pérdida más bien pequeños. Y sobre todo, el panel de piscina, su coeficiente de pérdidas es muy grande, sencillamente porque no tiene aislamiento térmico, ¿vale? Bien, pues vamos a seguir con la siguiente. Bueno, es un pequeño resumen de cuáles son los valores más típicos, tanto de los coeficientes de ganancia o rendimiento óptico y los coeficientes de pérdida en diferentes casos. Para esto habría que ver diferentes catálogos técnicos de los diferentes fabricantes. En esta aplicación Check 4 luego lo vamos a ver de una forma muy sencilla porque nos va a permitir elegir modelos y marcas pues, para hacer nuestros estudios pues, para ver si cumplimos o no cumplimos con la normativa que hay en España. Se llama HE4 dentro del código técnico de la edificación. Aquí tenemos diferentes situaciones, lo que sería la curva de rendimiento de una placa en concreta que tiene estos dos coeficientes, rendimiento óptico 0,718, es como si nosotros prolongáramos esta línea y el valor máximo sería aproximadamente 0,72. Y el coeficiente de pérdida es el que determina la tangente o la inclinación, digamos, de esta recta. Entonces, claro, se nos pueden dar dos casos. Un clima, vamos a decir, benigno, como es el de Málaga, o bueno, no es lo mismo las situaciones en enero que las que se producen en julio. Con lo cual, podemos estar trabajando dentro de todos estos valores posibles, pues en uno o en otro, dependiendo de qué, de las temperaturas ambientes. En enero en Málaga, pues bueno, podemos tener temperaturas más frescas, bueno, pero en este estudio se ha determinado una temperatura ambiente de 15 grados, un nivel de irradiancia de 272 vatios por metro cuadrado, ¿vale? Y esto nos da, también depende de la inclinación de los paneles, pues nos da unos rendimientos en torno al 30%. Se nos puede dar otro caso también dentro de la ciudad de Málaga, en el mes de julio, las temperaturas son muy altas, ¿no? que podemos decir con los veranos que ahora últimamente tenemos, que podemos alcanzar incluso los 40 grados. Pues ahí se dan otros puntos de trabajo y aquí los rendimientos pueden ser pues, bastante mayores. También de eso depende del nivel de irradiancia que tengamos en cada momento y de la inclinación pues, que tenga la placa. Las inclinaciones de los paneles varían, es más favorable, por ejemplo, una inclinación alta para el invierno que para el verano y viceversa. Aquí se compara dos situaciones en ciudades muy diferentes en cuanto a climatología, como puede ser Málaga y Burgos, y también a su vez pues se compara el uso de los diferentes paneles. Pintura negra pues para Burgos, que es un clima frío y además estamos en enero, pues esto es un coeficiente malísimo. Esto significa que prácticamente la placa solar se está convirtiendo en un radiador de calor.
su rendimiento es negativo. Esto no nos lo podemos permitir. Y ya, si, bueno, si utilizamos paneles selectivos, ya los rendimientos empiezan a ser más interesantes, pero nunca va a ser el rendimiento en Málaga como en el de Burgos. Y con tubos de vacío mejoramos y sigue siendo favorable porque, claro, el clima acompaña en el mes de enero. En julio ya las situaciones no son tan distintas. El verano de Málaga puede ser incluso más fresquito que el verano en Burgos, en todo lo que es la meseta en España. Y luego, si hacemos una comparativa de una media anual, pues bueno, pues también resultan más o menos estos datos aproximados. Ya os digo, esto no es para nada absoluto, es flexible, depende de todos estos condicionantes que varían estos rendimientos de los paneles solares. En el caso de climatización de piscinas podemos hacer la misma comparativa y aquí es curioso porque, por ejemplo, si consideramos los meses entre abril y octubre en la ciudad de Málaga, pues los rendimientos de los paneles de plástico, que son los que se utilizan muchas veces para climatizar de piscina, que pueden ser mayores del otro tipo de captador solar plano. No es lo mismo si consideramos todos los meses del año. En general, estos paneles para climatizar piscinas al exterior, pues digamos que no permiten utilizar esas piscinas durante todo el año, porque es que realmente no nos apetece. Ahora llega el mes de abril, llega el mes de mayo, ya son días buenos de sol y tenemos una piscina y simplemente con el uso de estos paneles de piscina, pues lo que hacemos es alargar, ampliar la temporada de baño. Es decir, estamos dando un mayor aprovechamiento a esa piscina. En general, las piscinas en el mes de julio y agosto es que no necesitan, hablo de las exteriores, ningún tipo de climatización. Ese agua por sí misma ya alcanza los 27, 28, 29, 30 grados, que son temperaturas muy, muy confortables. Como conclusión, pues bueno, aquí las tenéis. Para obtener el máximo rendimiento se ha de elegir el panel adecuado. Este tema de la cobertura solar, lo vamos a ver a continuación, es el grado de ahorro que produce una instalación de energía solar en cuanto al ahorro en energía de tipo convencional. Esto lo veremos un poquito más adelante. No tenemos por qué decir que los captadores de tubo de vacío siempre tienen el máximo rendimiento, porque todo esto depende de todos estos parámetros que antes hemos visto. Y obviamente el rendimiento máximo está limitado pues, por la calidad de vidrio, este tema de evitar la reflexión, de cómo está construido el cristal en sí. El máximo rendimiento en cualquier tipo de captador es lo que le llamamos el rendimiento óptico, que como acabamos de ver, podemos alcanzar incluso valores por encima del 80%. En general, para temperaturas frías, pues sería ideal utilizar captadores selectivos, no de pintura o incluso de tubos de vacío. Pero para ambientes cálidos, temporada veraniega, aplicaciones de baja temperatura, podemos utilizar captadores de pintura negra, que es lo que tiene ese absorbedor y que resultan pues, más económicos, digamos, de fabricar. Y luego hay un parámetro interesante en todos estos paneles, que es lo que se le llama la temperatura de estancamiento. Un panel en el que no existe circulación de ese fluido calor-portador, el agua está estancada. El agua está, digamos, parada dentro del panel. Y las temperaturas son muy altas. En algunos casos estamos hablando de más de 200 grados. Estas temperaturas tan altas pueden ser perjudiciales para el resto de componentes que forman las instalaciones. Entonces, con esto también hay que tener cuidado. Bien, pues dejo de compartir lo que sería esta presentación y ahora, a ver si lo puedo conseguir, vamos a compartir, yo diría directamente la aplicación esta que antes os comentaba. A ver, un momentito, que no sé por qué. Que la tenía cerrada y debo de abrirla.
Un momentito. Ya enseguida, ¿eh? Vale, confirmadme por favor que ya veis esta pantalla de esta aplicación que se llama Check4. ¿No? Ya se ve. Se ve, ¿verdad? Bien. Nada, pues el IDAE es el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético. Ellos están en Madrid y este instituto pues se encarga de todo lo que es el tema de las energías renovables, todo lo que es el ahorro energético, es decir, entre comillas, como si fuera un ministerio dedicado, una parte del ministerio dedicado a este tema de las energías renovables. Entonces, en el año 2006, creo que ya entró en aplicación en el año 2007, en España es obligatorio el uso de paneles solares térmicos, de cualquiera de estas tecnologías que acabamos de ver, pues cuando haya necesidad de calentar agua sanitaria o para climatizar piscinas. Claro, no vale con decir he puesto una placa y es un hotel de 500 habitaciones y ya estoy cumpliendo el código técnico, ¿no? Porque el código técnico nos va a exigir unos determinados niveles de ahorro. Precisamente es lo que hace esta aplicación. Chequear, validar, comprobar que estamos cumpliendo con los niveles mínimos de ahorro energético que se les va a pedir a estas instalaciones solares técnicas. El uso es muy intuitivo, lo presento rápidamente. Esto ya se puede descargar de la página del IDAE y cualquier ingeniero, cualquier arquitecto, pues ya tenga que ver con este tipo de instalaciones, debe de comprobar con estas aplicaciones. Bien, pues provincia, vamos a elegir, pues yo qué sé, ya que somos muchos de Málaga, pues dejamos Málaga, municipio, pues podemos cualquiera de ellos, ya que sea Laurín de la Torre, aparece un mapita de la provincia y ya la misma aplicación nos está dando pues, unos parámetros que son interesantes para hacer todos estos cálculos. Los niveles de radiación diarios, las temperaturas de red como media mensual en los diferentes meses del año y las temperaturas ambiente media en horas de sol, es decir, en periodo diario. Pues aquí se ve cómo evoluciona todo lo que es la climatología. El siguiente paso que tenemos que hacer es tocar aquí en configuración y en configuración aparecen una serie de esquemas que son muy interesantes. Claro, no es el mismo tipo de configuración si es una instalación pequeñita que tiene un panel solar y un depósito justamente por encima y que funciona por efecto termosifón, que son esos equipos que le llamamos compactos, son prefabricados porque es un kit que nos vende el fabricante donde están todos los componentes sin tener que buscarlos en ninguna otra empresa que se dedique a su distribución. Entonces, bueno, este es un esquema, este es otro, instalaciones todo centralizado. Aquí se representan los paneles solares térmicos, no es uno, pueden ser 200, 300. Este es un intercambiador de calor exterior. Aquí vemos, aunque sea pequeñito, vemos lo que son los circuladores, circuito primario, circuito secundario. Esta acumulación es la acumulación solar, puede ser un depósito, pueden ser varios, y esta segunda acumulación, que es donde vamos a terminar de calentar el agua con algún medio, vamos a decir, convencional. Puede ser un calentador a gas, puede ser una caldera de biomasa, de gasóleo, una bomba de calor, y luego aquí ya se representa lo que es la distribución de ese agua pues, para los diferentes puntos donde se consuma. Esto es un esquema parecido, pero aquí no hay intercambiador de calor exterior, sino lo que hay es un intercambiador dentro, interior del depósito. Es como una especie de serpentín por la que el agua circula, viene caliente de las placas, lógicamente ese movimiento ya no lo produce el efecto termosifón, porque eso necesitaría que el depósito estuviera por encima de los paneles. Hay una bombita que también tendremos que controlar su funcionamiento y estamos transmitiendo calor desde los paneles
al depósito. Y luego, como antes os decía, siempre va a haber algún sistema convencional para terminar de calentar el agua. Entonces, existen muchas configuraciones, pero en esta aplicación aparecen estas que son, vamos a decir, las más normalitas. Entonces, por ejemplo, este caso, para presentar la aplicación, vamos a suponer que el sistema, vamos a suponer que existe. Evidentemente, tenemos que calcular la demanda energética que tiene un cierto edificio y luego eso compararlo pues, con el calor que los paneles van a producir. Pasamos a la siguiente pestaña. Nos pregunta cuál es la aplicación en cuanto al tipo de edificio. El IDAI nos marca unos consumos promedio o estadísticos, si son viviendas, si es un hospital, si es un hotel de 5, de 2, de 3 estrellas, si es un camping. Tenemos que, de alguna manera, indicar cuál es el edificio. Vamos a suponer que es un hotel de 3 estrellas. Claro, me da igual que el hotel sea de 3 estrellas. A mí lo que me importa es el consumo de agua caliente que en ese hotel se va a producir. Y eso depende del número de usuarios. Vamos a poner aquí un momentito. Vamos a poner, por ejemplo, pues yo qué sé, 50 usuarios. Ya esta aplicación determina que el consumo medio de un hotel de esta categoría, porque es curioso, cuanto más estrellas tiene un hotel, más agua caliente consume cada cliente. Esto se ha demostrado en infinidad de edificios que esto se ha estudiado. Bueno, pues aquí nos dice que el consumo de agua a 60 grados, que es lo que nos marca la normativa en España para prevenir los casos de legionela, pues me dicen que son aproximadamente 2.000 litros, 2.050. En este punto podemos considerar otros consumos que en ese hotel se puede dar, por ejemplo, una lavandería. Vamos a suponer que tenemos otros 500 litros al día y que además ese agua de la lavandería también se quiere calentar con paneles solares. Ya me está marcando, una vez que hemos dicho la localidad y el tipo de edificio, ya me está marcando esta aplicación que tenemos que conseguir un ahorro mínimo del 60%. Luego, en todos estos edificios, pues podemos determinar diferentes ocupaciones. De momento, por no complicarnos mucho, consideramos que ese hotel está 100% ocupado todos los meses. Esto quien nos lo tiene que decir, pues será el director del hotel, que es el que nos encarga a lo mejor ese estudio de la instalación de energía solar. De momento lo dejamos todo en el 100%. Allá pasamos a definir los paneles. Hay muchísimas empresas. Es importante que todos estos fabricantes, muchos de ellos podéis encontrarlos aquí en España. Vamos a suponer Ferroli. Ferroli es una marca italiana, pero tiene una fábrica, por ejemplo, en Burgos. Y luego Ferroli, pues tiene diferentes placas. Unas son de pintura negra, otras son con tratamiento selectivo, de más o menos superficie útil, de tubos de vacío. Dentro de la misma marca hay diferentes modelos. Nada, pues cogemos el primero y ya la aplicación me dice que esta placa tiene un 1,87 metros cuadrados de superficie útil. En sí la placa es más grande, pero útil en cuanto al aprovechamiento de la radiación solar, pues en este caso estamos hablando de 1,87, no llega a los 2 metros cuadrados. Este parámetro es el rendimiento óptico, ese factor de ganancia. ¿Qué significa? Que esta placa como máximo me va a dar un 75,5% de rendimiento máximo. Este siguiente parámetro que nos dice es el coeficiente de pérdida que antes en la presentación comentábamos, 3,72. Pero bueno, existe otro coeficiente que en la presentación nos explicaba, que digamos nos va a dar un rendimiento mucho más preciso. En general, con estos dos coeficientes, el de ganancia o rendimiento óptico y el de pérdida primario, el A1, pues con eso podemos hacer estudios bastante precisos, con diferentes aplicaciones como esta que tenemos ahora que estoy presentando. Bien, hay que decir cuántas placas vamos a utilizar y esto es un tanteo. Yo voy a ver
sin hacer cálculo de ningún tipo, voy a probar qué pasa en este hotel si pongo 20 paneles. En general, los paneles todos se ponen en paralelo. Eso significa que las entradas de agua fría, los paneles son comunes, las salidas de agua caliente también son comunes. Se pueden poner en serie y tiene pues una serie de ventajas y también inconvenientes. Vamos a poner que no hay nada, perdón, que no hay nada en serie, que ponemos un 1. Pérdidas por sombra se pueden producir. Vamos a considerar que aquí no hay ningún tipo de sombra. No hay ningún elemento constructivo, árbol, otros edificios que hay alrededor que nos hacen sombra, digamos, en las horas diurnas. La orientación de la placa obviamente influye en lo que es el rendimiento que la instalación va a tener. Vamos a suponer que es perfectamente al sur. Aquí se indica el sur con una orientación 0 grados. Inclinación, pues esto depende de la localidad, depende del mes. Vamos a suponer como se hace en Málaga, normalmente se ponen los paneles a 45 grados. Ya me está marcando esta aplicación un caudal de primario. Es el caudal que tendrá ese fluido caloportador que es el que pasa por los paneles. Bueno, pues 4.712 litros por hora. Podemos prever peligro de congelación del agua en invierno y podemos meter una determinada proporción o porcentaje de anticongelante. Vamos a suponer un 10%. También hay que definir la longitud de ese circuito primario. Vamos a suponer que son 100 metros, porque ahí se van a producir una serie de pérdidas. Esas pérdidas, por supuesto, dependen del diámetro de la tubería y del aislamiento que esa tubería va a tener y que también el RITE, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, también nos exige unos mínimos de espesores. Vamos a suponer que en este caso son 30 milímetros. Y obviamente para esto hacerlo con precisión hay que definir qué tipo de aislante va a tener esa tubería. En general, casi siempre se espuma elastomérica, que es una especie de caucho sintético. Hay diferentes fabricantes. Luego también nos pide que definamos el sistema de apoyo, sistema que va a terminar de calentar el agua. No es suficiente con los paneles solares. Eso no nos puede dar una seguridad absoluta de que en cualquier mes del año vamos a tener asegurado pues esa cantidad de agua caliente que este hotel demanda. Bueno, vamos a suponer que allí hay una caldera y que esa caldera utiliza, por ejemplo, el gas natural. Bueno, depende. Hay sitios que se dispone ese gas natural o no. Hemos terminado de definir esta parte de solar y apoyo. Vamos a otros parámetros. Esos 20 paneles, como antes vimos en el esquema, en la configuración, están unidos con una acumulación solar. Y hay que definir cuál es el volumen de esa acumulación solar. Vamos a suponer que son 2.000 litros. Hay también unos parámetros que relacionan el volumen de la acumulación solar respecto del área de captación. La normativa en España nos exige que como mínimo sea 50. ¿Qué quiere decir? Que en este momento estaríamos cumpliendo. Si yo pongo 3.000, ¿no? Pues ya no estoy tan en ese mínimo, que era casi los 50, estoy en 80. En general, se utilizan estas relaciones de volumen de acumulación respecto de la superficie de captación solar. ¿Vale? Eso tiene consecuencias. Cuanto mayor sea esta relación, mejor, pero también evidentemente más dinero hay que gastarse, digamos, en comprar esa acumulación solar, que es la que recibe el calor por parte de los paneles solares. No estoy hablando de la acumulación donde esa caldera de gasóleo actuaría o de gas natural. Hay que definir también por aquello de las pérdidas de la distribución de agua unas longitudes, todo lo mismo, un diámetro de la tubería, vamos a poner 28, un espesor, vamos a poner 30, una temperatura de impulsión. Lo que nos exige la normativa en España es que intentemos calentar el agua a 60 grados. Bueno, vamos a poner 60 grados. ¿Y qué tipo de aislante es el que vamos a utilizar? Pues seguimos utilizando ese mismo material, que es el más utilizado, espuma elastomérica. Bien, pues
Vamos a ver, porque esto es prueba y error, a ver qué pasa. Le damos a los resultados y no llegamos porque nos exigían un 60%. Y esto no ha llegado al 60%. ¿Qué significa? Que esta instalación, cuando llegue a algún organismo público, puede ser pues un ayuntamiento, industria, nos puede echar para atrás esta instalación, porque no alcanza ese 60%. Y por tanto, no cumplimos ese requerimiento de contribución solar mínima que el IDAE, dentro de este documento que está en el código técnico de la edificación, nos exige. El documento HE4. La solución es muy sencilla. Volvemos otra vez a esta pestaña de solar y apoyo y vamos a poner en vez de 20 placas, vamos a poner 24. Le doy a resultado y ya cumplo. Ya he superado el 60%, estoy en un 67%. Puedo conseguir más. Tampoco me interesa mucho más, porque no me interesa que en los meses centrales del verano, lo que sería junio, julio, agosto, septiembre, no me interesa superar el 100%, porque eso es, de alguna manera, un indicador que me dice que me está sobrando calor. Entonces, esto al final también puede ocasionar problemas. Y hay también una normativa que evita que en estos meses del verano se supere el 100% de ahorro. Estos resultados se pueden ahora mismo imprimir. Se puede darle aquí al botoncito con el certificado y vamos a generar un documento en PDF, ¿vale? Que lo vamos a adjuntar como anexo dentro de lo que sería la memoria del proyecto, tanto de arquitectura de todo el edificio como la parte exclusiva de lo que sería la instalación solar térmica. Os tengo que decir que en España el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios nos dice que debemos de cumplimentar un proyecto, es decir, visado en un colegio profesional y firmado en general por un ingeniero, cuando tenemos más de 70 kilovatios de potencia térmica. Eso depende un poco del tipo de panel que utilicemos, pero para que tengáis una cierta idea, a partir de 50 paneles en general, hace falta presentar proyectos en industria para la legalización de estas instalaciones. Bueno, pues eso es un poco toda esta parte del Chess 4. No sé si os ha parecido interesante, pero bueno, es que es necesario, como se dice, aportar esta documentación y asegurar que estamos cumpliendo con la normativa. Existen otros programas, eso incluso hay fabricantes que te dan hojas de cálculo propias, pues más o menos fiables. Lo bueno que tiene esta aplicación es que es oficial. Digamos que la firma el IDAE y en este caso pues es el organismo más importante en cuanto a este tema de la energía solar térmica y todas las renovables. Entonces, bueno, yo os doy pie antes de terminar, pues a hacer las preguntas que estiméis oportunas. Quizás sea mejor, pues ya la semana que viene, pues presentar esa hoja de cálculo. Es un método de cálculo diferente, pero también, en definitiva, nos va a dar todos estos márgenes de ahorro, estas fracciones solares en tanto por ciento, que lo que quiere decir es qué tanto por ciento de la energía que yo necesito para calentar ese agua a lo largo del año, pues la va a producir la instalación solar térmica. Bueno, vamos, todavía podemos estar unos minutillos porque es verdad que hemos empezado un poco más tarde. Entonces yo me gustaría eso, que fuera esto un poquito así participativo. No sé si Cristina o Adriana o Nicolás, que sois los que estáis ahora en línea, tenéis alguna duda de todo lo que hemos hablado, de la primera presentación y de esta aplicación, que yo creo que no daría tiempo a ver la hoja de cálculo. Cristina, ¿querías algo? Sí, a mí me gustaría ver un poco de una forma visual Sí. el mecanismo o proceso para cada tipo de placa, la placa plana y la tubular, ¿no? La de los tubos. O sea, De los tubos de vacío. eso. ¿Te refieres a cómo se fabrican? ¿Cómo es el interior? ¿O el Sí, o sea, aspecto, el por aspecto, el dónde, aspecto exterior que tienen?
sea, no, la forma, o sea, el recorrido que lleva, o sea, el agua entrará por un tubo, ¿no? Hará Sí, un bueno, recorrido, se sí, calentará. sí, quizás sea lo mejor que te enseñe alguna foto. Un momentito, las Sí, busco porque el otro día voy a dejar ya de compartir esta aplicación, que creo que una imagen o una foto sea lo más recomendable. Un momentito, porque sí, tengo aquí muchas fotos de infinidad de proyectos que he realizado. Llevo en este mundillo pues como 30 años y además he tenido la suerte de desarrollar proyectos muy grandes. El otro día os enseñé algunas fotos. Un momentito. Vamos a ver alguna obra en particular, por ejemplo, esto que vamos a ver, se hizo en la provincia de Granada, en Almuñécar, lo que es la costa de Granada. Un momentito que voy a compartir. Entonces, bueno, os vais a hacer una idea de cómo son las placas, de cómo son estos acumuladores solares, de lo que es la tubería y las diferentes piezas que son necesarias. Un momentito y vamos viendo imágenes que creo que puede ser bastante interesante. Y os pediría eso, que cualquier duda que tengáis, pues aprovechéis, aunque todo esto se graba, pues que la hará en directo, como se dice, pues podamos. Entiendo que ya veis la foto, ¿verdad? sí, ya La- se ve la Bien, foto. bien. Esto es un edificio de apartamentos en Almuñécar, en la costa de Granada, y tienen cosas muy curiosas. Estos son los depósitos solares, y no es uno, son tres, uno, dos y tres. ¿Por qué? Porque es un apartamento que tenía una alta demanda de agua caliente sanitaria. No recuerdo el número de apartamentos que había. Y pensar que cada acumulador de estos pueden ser en torno a 2.000 o 2.500 litros. Estos acumuladores también necesitan aislamiento, que es esto que veis de este color anaranjado. Ahí teníamos un cierto problema de seguridad de que esta cubierta, en la parte de arriba del edificio, aguantara todo este peso. Hubo que diseñar una estructura especial que luego llevaba el peso de estos acumuladores, exceptuando lo que es la chapa, ya tenemos ahí del orden de 2.000 o 2.000 kilos de agua en cada uno de ellos, y todo este peso había que transmitirlo a las columnas del edificio. Son casos, digamos, muy especiales. Aquí se ve la tubería que en unos casos entra y en otros casos sale de cada uno de los depósitos, y esto que veis aquí, de este color así como negro, es ese material, ese caucho sintético, espuma elastomérica. Hay varios fabricantes. Esto sería la cometida de agua fría. En ese momento todavía se utilizaban tuberías de acero galvanizado. Vamos a ver otra, si logro pasar a otra. Y esto es el intercambiador de calor. Este es ese elemento que me va a permitir el calor de los paneles pasarlo a esos acumuladores solares. Ahí también tengo pérdidas térmicas y por eso existe este aislamiento. Este aislamiento que, bueno, es una plancha de poliuretano, no me acuerdo exactamente qué material. Y aquí se ve el resto de elementos. Estos son las bombas. ¿eh? En el caso de que tengamos instalaciones de más de 25 metros cuadrados, las bombas, tanto en circuito primario como en el secundario, tienen que ir duplicadas. Y esto es para prever pues, que si en una de estas se avería, pues la instalación siga dando servicio y no tengamos, vamos a decir, que recurrir únicamente a la energía convencional mientras arreglamos el problema en la instalación. Esto es un vaso de expansión, estos son purgadores, aquí elementos de medida que pueden ser termómetros, pueden ser manómetros, diferentes válvulas de corte. Aquí se ve por la parte de atrás un panel. Estos eran de los que fabricaba Isofotón hace ya algunos años. Eh, Ese panel hay que evitar que el viento del norte, que es el más desfavorable, lo vuelque. Y por eso se montaron, vamos a decir, estas bancadas, estas zapatas, se hicieron in situ,
mediante hormigón. Y luego aquí había un fallo, que por eso se hizo esta foto, todas estas imágenes las hice yo, donde se ve que no estaba correcto. La posición de la estructura tenía que haber estado más centrada en lo que es la bancada de hormigón. Ese aislamiento, al estar al exterior, se va a ir degradando. Por eso es conveniente protegerlo. Unas veces se les coloca una chapa de aluminio y otras veces simplemente se le aplica pues un par de manos de pintura, una pintura blanca que sea reflectante. Esto al cabo de 2 o 3 años, depende un poco de la zona, hay que volver a pintar pues ya dentro de esas tareas de mantenimiento preventivo que periódicamente, cada 6 meses, depende un poco lo grande que sea la instalación, pues hay que realizar. Estas son las bombas y precisamente esta foto se hizo pues porque esta bomba o este circulador pues ha habido que sustituirlo y bueno, no nos ha llegado todavía por parte del distribuidor, pero la instalación sigue funcionando con esta segunda bomba que es la que nos da servicio. Estos son manómetros que nos sirven para medir la presión en la impulsión, en la salida de la bomba y también en la entrada. Este es precisamente el elemento de apoyo. Esto es una bomba de calor, aire-agua, y es lo que hace terminar de calentar el agua en este depósito. Este depósito ya es del sistema convencional, porque aquí lo que se gasta es electricidad de funcionamiento de esta máquina. Y aquí es donde el agua se termina de calentar. Es decir, que en general podemos decir que nuestras instalaciones preparan o calientan parcialmente el agua que se utiliza en el edificio. Y luego algún sistema convencional, pues dependiendo de la época del año, va a trabajar más o va a trabajar menos para terminar de calentar el agua y asegurar que este edificio pues tiene este servicio de agua caliente que demandan los usuarios. Y estos son los paneles solares. Estos son captadores solares planos. Y a través de sus conexiones, que era quizás lo que tú preguntabas antes, Cristina, pues los paneles tienen 2 tomas o 2 conexiones a la izquierda y otras 2 a la derecha. Cuando los conectamos así, se dice que están conectados en paralelo. Y esto es un grupo de paneles que dependiendo de la aplicación, dependiendo de la localidad y también el fabricante nos guía un poquito, nos dice que pongamos más de 4, 5, 6 o incluso 8 paneles conectados de esta manera, en paralelo. Hay un segundo grupo aquí, hay un tercer grupo aquí, un cuarto. Esta instalación era grande. Esta tenía, yo diría, más de 100 paneles. Más de 100 paneles. Aquí se ve, en esta foto está muy bien, estos depósitos del fondo son los solares, que son los que intercambian calor los paneles solares con ellos, y aquí ya se ve la parte convencional, la bomba de calor que antes os he mostrado y este depósito donde se termina de calentar el agua. Tanto la parte convencional, lo que es acumulación, se terminó de cerrar. Se le hizo un cerramiento exterior pues, para protegerlo de la intemperie. Aquí se ve como hay una fila de paneles y hay otra delante. Y si la distancia no es correcta entre las diferentes filas que forman lo que se llama el campo de colectores, pues podríamos tener problemas de sombra. Eso también hay una normativa al respecto. Aquí se ve la tubería. Esta tubería es la que está recogiendo el agua caliente de cada grupo de 4 paneles. Y luego todos estos tramos de tubería se unen en una, vamos a decir, común que es de mayor diámetro. Lo mismo ocurre con la entrada del agua fría proveniente del intercambiador de calor. Aquí se ve lo que es el peto, el antepecho de la cubierta. También tenemos que mantener una cierta distancia por el tema de la sombra. Esta es la imagen aérea. Esto creo que se sacó de Google Earth, alguna de estas aplicaciones. Ahí nosotros hicimos 2 obras. En concreto son unos apartamentos que se llaman Epsilon. Bueno, han pasado ya seguramente 20 años. No sé si pues todavía, digamos, la instalación está en servicio. Hicimos un primer edificio. El cliente, pues digamos que se quedó bastante contento y luego nos demandó pues una segunda instalación.
En esta ya teníamos un poquito más de problema con la disponibilidad de cubierta útil en la parte de arriba del edificio y hubo que tener estas soluciones en las que se montan unos paneles encima de otros. Estas son simples, van solo a una altura los paneles, pero aquí hay doble y yo tengo proyectos donde hay 3, incluso 4 paneles encima unos de otros con la estructura, digamos, necesaria. Bueno, pues os puedo enseñar más fotos. Estas son las conexiones de la bomba de calor, conexiones al depósito. Este tubo tráquea es para tener lo que es el cableado. Lo que son las bombas necesitan de un control y para eso necesitamos unos sensores de temperatura que a través de una centralita electrónica pues nos diga cuándo esa bomba debe de pararse o debe de entrar en funcionamiento. Por la noche deben de estar paradas. A ver si vemos algún cuadro eléctrico. Siempre es conveniente tener elementos de medida in situ, pero estas instalaciones pueden estar monitorizadas y cualquier cliente pues, puede verlas cómodamente lo que sucede en su instalación pues, a distancia a través de un ordenador y una comunicación con la instalación. Este es un pequeño cuadro eléctrico, ¿vale? Para las bombas de primario, las bombas de secundario. También tienen unos pilotillos que nos dicen si la bomba está en marcha o está parada. Y luego a lo mejor un luminoso que nos diga si hay algún tipo de problema. Ya esto forma parte de la instalación eléctrica. Esto ya no recuerdo, creo que era ya el segundo edificio. Este es el cuadro eléctrico que protege las bombas. Incluso aquí hay un pequeño autómata programable que nos permite pues, hacer lo que es la alternancia de funcionamiento de esas bombas. Una estará en marcha, otra estará en parada y a lo mejor una vez a la semana van alternando su uso pues, para que más o menos las dos puedan estar siempre, digamos, en servicio. Estos son detalles de la estructura. En este caso era una estructura de acero galvanizado. Aquí ya presentaba algunos indicios de corrosión. Y este es el cerramiento que finalmente se le hizo a estos acumuladores pues, para protegerlos de la intemperie. Bueno, pues yo creo que más o menos con esto, si tenéis alguna duda, pues en estos minutitos que nos quedan las podemos comentar. Por mi parte, todo bien, gracias. Bien, ¿no? Yo Sí, lo sí. que quiero hacer, si os gusta un poco todo esto, pues en en todas las sesiones, pues iremos viendo diferentes obras. Esta, pues ya os digo, tuve la oportunidad de verla, de dirigirla, ya en una de ellas, uno de los dos edificios, el anterior ya estaba hecho, y esto se hizo pues, cuando trabajaba en Isofotón, hace ya Isofotón quiebra en el año 2014 y estos edificios seguramente desde el año 2003, 2004, o sea que ya tienen prácticamente los 20 años de vida. La vida útil de una instalación de este tipo, si ha sido bien diseñada, son componentes de calidad, tenemos un buen mantenimiento, perfectamente pueden ser más de 25 o 30 años. Siempre que le hagamos esas revisiones pues cada X meses. En general son visitas pues, por lo menos dos veces al año. Una en invierno y otra en verano. Claro, las condiciones de funcionamiento son distintas. Y los problemas que tenemos en invierno son diferentes a los del verano y por eso conviene revisarlas. Vale, pues entonces dejo de compartir y no sé si tenéis alguna pregunta pues para ir terminando la sesión. Por mi parte, todo muy claro. ¿Vale? Venga, pues muchísimas gracias. Bueno, ir un poco viendo toda la documentación que tenéis disponible y ya pues en las futuras sesiones, todavía quedan 3, ¿vale? Pues la iremos, por lo menos intentaremos de aclararla. Ya creo que la semana que viene os tengo que presentar pues un caso práctico de diseño, de selección del número de paneles, de selección de los diámetros de tubería. Ya nos meteremos un poquito más en lo que sería el desarrollo de un proyecto tipo.
como los que habitualmente se realizan. Vale. Muy bien. Venga, pues nada, pues entonces dejo de grabar, a ver, debo de pararlo aquí, creo. A ver. No acaba de funcionar. No sé qué pasa. No sé dónde estoy tocando, que no acaba de funcionar.